¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos quienes han dado clic y han elegido ver un nuevo episodio de las entrevistas de Beca Advisors. Para mí, en nombre del equipo de Beca, realmente un placer y un gusto presentarles la entrevista del día de hoy. Sin muchas vueltas, quiero darle la bienvenida a Gabriela Santos. Gabriela es estratega de JP Morgan Asset Management. Realmente aquí en Beca seguimos habitualmente los informes que ella redacta. Ella es parte de un gran equipo internacional que desarrollan un material muy útil para nosotros, que es el Guide to the Markets, el cual es publicado periódicamente, y específicamente Gabriela tiene a cargo la redacción y la elaboración del Guide to the Markets que sale para América Latina y que se actualiza periódicamente. Y la verdad, Gabriela, que para mí es un gusto y además es medio una primicia porque nos vas a estar contando hoy la actualización del tercer trimestre que está saliendo del horno en estos días recientemente. Así que, sin más, te agradezco de nuevo y te doy la palabra para que nos cuentes un poco cuál es la visión de JP Morgan para adelante, para la economía y los mercados en general. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la atención a todos. Sí, de hecho, una buena oportunidad de hablar de que ya hemos visto en la primera mitad del año y hablar también qué podemos esperar de los próximos meses, próximos años. Bueno, este es el año de la recuperación económica de la pandemia, ¿no? Y ya empezamos a ver una fuerte recuperación de actividad, pero con variaciones abajo de la superficie, ¿no? En términos de sectores, países, regiones. En términos de los mercados, ya hemos tenido un buen año de 2020, los mercados siempre se adelantando, ¿no? De la realidad. Este año, el interesante es abajo de la superficie también, un año un poco más complicado para renta fija, con la normalización de tasas, pero un año todavía muy bueno en términos de los mercados de acciones, especialmente algunos sectores más cíclicos, más relacionados a la recuperación económica. Entrando un poquito más en detalle, la próxima página que tenemos de nuestra guía, mostramos este concepto a la derecha de la recuperación económica. Aquí es el crecimiento a nivel global. Bueno, un año muy difícil, ¿no? En 2020 sabemos todos muy bien, y fue un año muy difícil en la economía también, con una contracción de casi 4% de PIB, doble de lo que tuvimos en 2009. Pero miramos la recuperación este año de 2020, esperaba un crecimiento global de cerca de 7%, casi el doble de lo que tuvimos en 2010 y más que el doble del normal. Entonces, recuperación es la palabra del año. Y eso, claro, está veniendo con todo el proceso de vacunación en el mundo, la reapertura de actividad, y claro, el entusiasmo, la demanda de las personas para regresar a sus vidas normales. Gabriela, perdóname que te interrumpo, porque Por omití decir al principio que vos nos estás hablando de Nueva York, y yo unos minutos antes de empezar a grabar te preguntaba cómo estaba Nueva York. Y vos me decías, y lo podés decir ahora, que casi volviendo a la normalidad, que es un poco lo que estás hablando ahora de esta recuperación, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que vemos es que va a depender mucho país por país de cómo está, ¿no? El estatus con relación a la pandemia, en términos del control de la pandemia, el proceso de vacunación y dónde estamos en el proceso de reapertura. Y eso es un punto importante en la próxima página, las divergencias que estamos viendo regionales, ¿no? Interesante de mencionar quién ya se recuperó y regresó al normal. Primero, que fue China en 2020, a donde todo empezó, todos salieron primero. Y hablando con nuestros miembros del equipo en Shanghai, en Shenzhen, nos dicen, no fue con la vacuna, ¿no? Fue puramente con su control doméstico de entradas y salidas de las personas y el control de movimiento. Entonces, China ya más que recuperada, ya en una fase más normal de su crecimiento.
La primera mitad del año, la vez fue de nosotros, acá en Nueva York, en Estados Unidos, de regresar más y más al normal, eso sí con el proceso avanzado de vacunación. Y aquí en Estados Unidos ya estamos llegando a unos 60% de la población vacunada, lo que ha permitido la reapertura de actividad en bueno, todos los estados en Estados Unidos, mismos los estados como Nueva York, que lo hicieron este proceso de una manera con más cuidado. Sí, ahora aquí podemos salir para comer cuando queremos, sin límites de ocupación, sin máscara, sin nada, y con las personas con muchas ganas de hacerlo. Es muy difícil encontrar una reserva en un restaurante. Entonces, mi sugerencia es si vengan a Nueva York, adelantan las reservas porque está todo bien lleno. Qué lujo, Gabriela, que esta charla también tiene ese tipo de tips, entonces, para los viajeros. Sí, tips también, si quieran. Y estábamos hablando que todo va a terminar de abrir, por ejemplo, Broadway, que no está abierto, va a terminar de abrir en septiembre, entonces ahí 100% al normal. Y eso está ayudando mucho el crecimiento en todos los Estados Unidos, que es la línea gris. Pronto vamos a tener el PIB de Estados Unidos del segundo trimestre. Esperamos que va a ser el boom del boom de este regreso a la normalidad, 10% de PIB. Y una segunda mitad del año todavía muy buena, con un crecimiento arriba de 5%, así teniendo una recuperación completa para niveles de antes de la recesión. Después de US, colocaríamos, en términos de ese ranking que estamos haciendo, colocaríamos Europa. Europa, bueno, una primera mitad del año más difícil que esperaba, ¿no? Con una otra contracción de actividad en el primer trimestre, con el regreso de lockdowns, ¿no? En el primer trimestre en muchos países. Pero Europa estamos ganando más y más optimismo, que estamos viendo una buena aceleración de crecimiento porque Europa ha mejorado muchísimo su ritmo de vacunación. Y eso empezó en abril. Ahora Europa ya está donde está Estados Unidos. 60% de la población vacunada, países reabriendo más y más su actividad. Europa debe tener una segunda mitad del año muy fuerte, tener su boom en el tercer, cuarto trimestre. Y después de Europa ahí podemos poner Japón, Latinoamérica, a donde tuvimos un segundo trimestre difícil con lockdowns y nos está llevando un poquito más de tiempo para vacunar a las personas. Pero más para fines del año, principio de 2022, esperamos tener también una fuerte recuperación. Entonces, es una historia de recuperación global, divergencias regionales, pero podemos imaginar un futuro con una recuperación más bien diversificada. Perfecto. Y vemos eso mucho en indicadores, la próxima página, por ejemplo, mensuales de más alta frecuencia. Nos encanta mucho esta pesquisa PMI, sale todos los meses, todos los países. Y como un jardín, la queremos ver verde, saludable, creciendo. Y más estamos viendo verde en la página, ¿no? Mostrando esta mejor diversificación de recuperación, verde en US, verde en Europa, que mencionamos que está mejorando aquí en la mitad de la página. China sigue bien, sigue creciendo. Y más debemos ver en otros países también con el pasar del tiempo a lo largo de los próximos meses. Gabriela, si me permitís, y disculpa la interrupción, claro. una observación a este indicador que ustedes lo construyen y publican hace muchísimo tiempo. Creo que acá se ve clarito también cómo esta crisis fue más corta si la comparamos con la de 2008, ¿no? Que lo tenemos bien a la izquierda, cómo esos cuadrantes rojos duraron bastante más trimestres en aquel momento que ahora. Muy buen punto, sí. La recesión 2008-2009 fue larga, muy larga, ¿no? Y en muchos países. Mientras esta recesión fue mecánica, ¿no? Cerramos la actividad, reabrimos la actividad, no tuvimos problemas estructurales que tuvieron que ser solucionados, ¿no? No fue un problema de crédito, por ejemplo. Entonces,
más fácil de se recuperar con una solución de salud médica, ¿no? Una otra cosa interesante a comparar es la segunda y tercera línea, que es manufacturero versus servicios. No fue una recesión manufacturera, ¿no? Fue una recesión de servicios. Y eso es muy raro, porque normalmente es el opuesto. Y hace sentido, ¿no? Servicios como viajes, turismo, restaurantes, todo eso. En términos de un gran tema para la segunda mitad del año, es la cuestión de inflación. Y tenemos eso en la próxima página, un otro heat map. Aquí es como un mapa de temperatura. Si está rojo, la inflación está caliente, está arriba del normal. Y si está azul, está fría, abajo del normal. Y vemos que en el principio de la pandemia estaba azul, caída en precios de servicios principalmente, ¿no? Y precios de energía. Ahora no, estamos viendo más rojo en la página, los precios están subiendo, la demanda fuerte, algunos problemas de oferta. Entonces, estamos sí viendo la inflación aumentando en casi todos los países. La pregunta es, primero, ¿es temporario o estructural? Creemos que en gran parte, en muchos países, es una situación de reapertura, es temporaria. Y la inflación debe regresar más al normal a lo largo del año y a lo largo de los próximos años. Pero es un gran debate y vamos a seguir teniendo este debate en los próximos años, especialmente porque, claro, tuvimos muchos gastos fiscales en los últimos trimestres. Y la segunda pregunta es, ¿qué hacen los bancos centrales? ¿No? Claro. Y eso hay variación país por país. Por ejemplo, nuestros países en la TAM o algunos otros emergentes no tienen el lujo de esperar y ver si la inflación es temporaria o no, qué pasa, porque ya tuvimos un histórico de mucha inflación. Entonces tienen que reagir más rápido. Y de hecho ya vimos Brasil, México, Chile, Rusia aumentando tasas, normalizando tasas, ¿no? De niveles bajos. Países desarrollados, ahí no, hay un poco más de lujo para esperar, ver qué pasa y después empezar a normalizar su política. Entonces, una divergencia este año en actitud de bancos centrales a la inflación. De ahí esa ansiedad por tratar de entender y prácticamente destripar los discursos de los presidentes de los bancos centrales, a ver si están dando alguna pista con respecto a eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Y claro, el Banco Central clave es siempre la Fed, el Banco Central de Estados Unidos. Claro. Y una página clave de mirar para US es la página 8. Si pasamos, porque la Fed ha dicho, y los miembros de la Fed han dicho muchas veces que, ok, la inflación está alta, pero creemos que es temporaria. Claro. Una cosa que están mirando para tener una visión mejor de este debate son expectativas de inflación, que es lo que mostramos en la página. Y han creado un índice que están publicando, que está a la izquierda, que es una mezcla de expectativas de inflación distintas, de hogares, de compañías, de economistas y del mercado. Y hemos sí visto un aumento en expectativas, ¿no? Desde principios del año, pero no a niveles de alarme, solo a niveles que tuvimos en 2014. Entonces, la Fed va a seguir mirando mucho qué pasa con expectativas si empezamos a crear un ciclo psicológico de inflación para saber si tienen que ser más agresivos. En el momento no, están confortables, que es más una normalización de expectativas y entonces siguen con una postura bien calma con relación a normalización de política. Especialmente la próxima página con las tasas de corto plazo que habían cortado a cero muy rápido en la pandemia. Sí. Y mostramos en el azul
que son los pronósticos de los miembros de la Fed. En la reunión, esto fue de junio, y nos están diciendo, mira, calma, tasas se mantienen a cero este año, 2022 también, y ahí podemos empezar a subir tasas probablemente en 2023. Y aquí están indicando 2 aumentos de tasas en 2023. Entonces, es todavía una Fed reactiva, calma, con cuidado, mirando qué pasa con las expectativas de inflación. Pero esos son tasas de corto plazo. La acción se pasa en la curva mucho más en las tasas medianas y largas, porque ahí son menos controladas directamente por la Fed y son mucho más relacionadas a expectativas de los inversionistas sobre el futuro, sobre la economía, la inflación. Un tema muy importante para estas tasas largas, para esta segunda mitad del año, va a ser qué pasa con esta foto. Y la foto que tenemos aquí es la hoja de balance de la Fed. Y ha sido increíble las compras que siguen haciendo de este programa de emergencia de QE, lanzado en marzo de 2020. Siguen comprando el mismo montón de bonos de treasuries y bonos de mortgage-backed securities, que es un ritmo de 120 billion por mes. Es demasiado, no hace sentido más, no tenemos tanta emergencia. Entonces, ahí tenemos que esperar una comunicación, una decisión de cómo van a disminuir el ritmo de compras. Va a ser en avanzo, va a ser con calma, claro. Pero esperamos un anuncio en agosto, septiembre, y eso es como que remover un poco de presión en las tasas de largo plazo, menos compras, menos demanda. Que vale decir, como bien vos decías, que si bien la tasa corta se ha mantenido muy baja, hemos tenido un año de montaña rusa para las tasas largas, sí, y para el mercado de bonos, porque digamos, realmente lo que vimos en marzo, abril, de tasas subiendo mucho, ahora de nuevo las tasas volviendo para abajo, y a veces los clientes nos dicen, pero ¿cómo? Si la Fed sigue con la tasa baja, pero claro, está el tema de que el mercado maneja la tasa larga. Y bueno, definitivamente tenemos que estar atentos a esto, ¿no? Sí, y es como mostramos en la próxima página a la derecha, es exactamente esta distinción de la curva, ¿no? ¿Dónde estamos en la curva? En la parte corta, anclada muy cerca de cero, creyendo la Fed en sus tasas corto plazo, pero la parte de larga, 10 años, 20 años, 30 años, ahí no, ahí tuvimos un movimiento arriba desde agosto, a donde estábamos con las tasas más bajas. Y mirando un poquito más el histórico a la izquierda, el gris, tenemos las tasas de 10 años. Y como comentas, muchos movimientos, ¿no? Una alza de 80 puntos base en el primer trimestre y hay una caída en tasas de casi 50 puntos base en el segundo trimestre. Y la gran pregunta es primero, ¿por qué? ¿Por qué han caído? Nosotros creemos que no es relacionado a los fundamentos de la economía, es mucho más relacionado a factores técnicos relacionados a la demanda y oferta de bonos. Y hay mucha demanda, mencionamos la Fed, que sigue comprando 80 billion treasuries por mes, mucha demanda de fondos de pensión en Estados Unidos, mucha demanda extranjera también, y muy poca oferta, porque el Tesoro de Estados Unidos ya había emitido bonos, muchísimos bonos ya en el primer trimestre. Y ahí la segunda pregunta importante es, ¿a dónde vamos? En la segunda mitad del año, 2022, y las tasas están bajas demasiadas. No hace sentido, no es normal. Entonces, nosotros creemos que solo una pausa en esta dirección a la arriba de tasas largas, que debe seguir en los próximos meses con este catalizador de la Fed y también con el regreso de más oferta del Tesoro y un poquito menos demanda de institucionales también.
Clarísimo. El Un desafío, por eso el desafío para la renta fija que vos decías al Sí, inicio, Gabriel. exactamente. Por eso que si estamos en un ambiente de más de 18 meses de tasas largas a la arriba, eso va a seguir afectando negativamente el retorno total en renta fija. Y eso mostramos en la próxima página, los retornos hasta la fecha de tipos distintos de renta fija. Y recordando que nosotros pensamos en el retorno total. Hay el aspecto del cupón, que es el azul, es siempre positivo, pero hay también el aspecto del precio, que es el gris. Y el precio cae cuando tenemos este contexto de alza de tasas o de aumento de tasas. Y eso ha negativamente afectado los retornos de renta fija. Pero vemos que hay diferencias, ¿no? No es toda la renta fija que tiene el mismo retorno negativo, hay también algunos con retornos positivos. Y eso es completamente alineado con la teoría, que es la próxima página. Hay partes de renta fija que tienen más sensibilidad a esta alza de tasas que otras partes de renta fija. Entonces, nuestra recomendación son dos cosas que sacamos de la teoría aquí en la página. Número uno, cuidado con la duración o con la maturidad de los bonos. Como mostramos a la izquierda, más larga duración, más sufre el precio del bono cuando tenemos una alza de yields. Y segunda recomendación, aquí mirando a la derecha, es focar en partes de renta fija corporativa que nos ofrecen un poco menos de sensibilidad, un poco más alto, que nos ayuda a tener un mejor retorno. Un ejemplo sería enfocar en deuda emergente corporativa, en high yield, tanto Estados Unidos como Europa, floating rates, y enfocar menos en, por ejemplo, deuda investment grade, a donde hay mucha duración. Entonces, hay cosas a hacer, pero en general es sí un ambiente más difícil para renta fija y mejor para renta variable. Buenísimo. Me parece que acá vale la pena abrir un paréntesis y contarles a todos los que están escuchando que en paralelo con esta charla con Gabriela, vamos a estar luego ofreciendo a demanda una charla con Paula, también de JP Morgan, donde nos va a contar un poco más acerca de productos. Así que probablemente con Paula vamos a poder poner en la práctica todas estas cosas que tú nos estás diciendo, Gabriel. Exactamente. Y cómo, ¿no?, mejorar la situación, principalmente en renta fija. Si pasamos a la página 15 y miramos un poquito el tema de acciones, este ambiente de aceleración económica, mejor apetito de riesgo, es un ambiente que sí es favorable para acciones. Y de hecho ya hemos visto una buena recuperación en los mercados, muy buena. El gris es el mercado de Estados Unidos, S&P 500, casi 100% de retorno desde las mínimas de marzo de 2020. Otros mercados fuera de US es el verde, la recuperación un poquito menos fuerte, pero de casi 80% desde las mínimas. Y muy clave de recordar que los mercados se adelantan, ¿no? Marzo de 2020 tocamos el piso. Entonces, ahora estamos viendo la aceleración económica, pero los mercados ya se estaban adelantando de esta realidad. Siempre importante. Y el interesante ha sido más abajo de la superficie, en la próxima página, mirar cómo ha cambiado un poco, ¿no?, la lideranza en los mercados, por sector, por estilo, por geografía, porque hemos pasado por dos fases en la pandemia, la fase del peor miedo, que fue el gris, que fue hasta principios de noviembre, y el periodo de entusiasmo, optimismo, que es el verde, que fue después del principio de noviembre. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué el principio de noviembre?
porque el 9 de noviembre fue cuando tuvimos el anuncio de la primera compañía farmacéutica de los resultados de los testes de las vacunas, ¿no? Que fue Pfizer. Por esto ese cambio. Y grandes cambios, ¿no? En retornos por sector, por ejemplo, a la izquierda, pasamos de una lideranza de tech y el mundo virtual para una lideranza de los sectores cíclicos o relacionados a la economía, como energía, aerolíneas, hoteles, bancos, industria. Grandes distinciones a la derecha también por estilo. Entonces pasamos de growth para value, de large cap para small cap, y geográficas también. Pasamos de solo China-US para un performance más diversificado, incluyendo muy fuerte o liderado en Europa, Japón y emergentes. Y creemos que esto va a ser el más importante también adelante, estas distinciones abajo de la superficie. Nosotros seguimos entusiasmados con los sectores más cíclicos y con el estilo de value para la segunda mitad del año. Eso tenemos en la próxima página. Y es por dos razones. Primero, las valuaciones. A la izquierda, este tipo de sector, este estilo de value, underperform, teniendo un retorno inferior al estilo de growth, casi más de 3 años. Entonces, sus valuaciones siguen en descuento en comparación al estilo de growth, a los niveles casi más baratos en 20 años. Entonces, hay el potencial de retornos superiores, dado este punto de partida más interesante. Y segundo, a la derecha, hablando de recuperación económica, hay también una recuperación de utilidad de las compañías, ¿no? Y principalmente las compañías relacionadas a la economía, que tienen una correlación más alta con el PIB. Y esto principalmente incluye industriales, bancos, energía, que deben seguir viendo un buen crecimiento de utilidad en la segunda mitad del año. Gabriela, perdón que te interrumpa. Estamos grabando esta charla martes 20 de julio y ayer fue un día un poco particular de volatilidad, donde los temores por la variante Delta y el aumento de contagios han puesto un poco a prueba esto que tú estás diciendo, digamos, ¿no? Parecía que ayer fuera como un déjà vu del año pasado, en donde los cyclicals fueron un poco para atrás. Hoy ya es como que de nuevo pasó el temor. Capaz que es una pregunta un poco específica, pero digamos, ¿crees que estas cosas van a seguir pasando? ¿Son normales más allá de la tendencia de largo plazo a favor de value y los cyclicals? Sí, va a depender día por día, ¿no? No va a ser value, va a tener una performance todos los días, pero si miramos más mediano plazo, sí vemos espacio para tener una performance de value. Y eso habla de también no olvidar completamente growth, ¿no? No es decir 100% value y ya, pero es tener un equilibrio mejor entre los dos estilos. Y eso es una distinción y una cosa importante, porque creo que en muchas carteras hay mucho growth. Entonces, hay una acción a hacer para equilibrar los dos estilos entre growth y value. Y la segunda cosa importante recordar, en la página de C9, hablando de la volatilidad ayer, es muy clave de recordar que es absolutamente normal. No quiere decir que estamos regresando a la pandemia, bear markets, fin de la fiesta. Siempre es normal tener un cierto nivel de volatilidad. Y mostramos qué nivel aquí abajo, los puntos rojos miran desde los años 80 para el mercado accionario de US, el S&P 500, cuál fue la corrección más fuerte dentro del año, desde una máxima a una mínima. Y todo el año hay un punto rojo, todo el año hay corrección, hay volatilidad. 2020 aquí a la derecha fue grande, la corrección de 34%, wow. Pero este año ha sido baja demasiado. La corrección ha sido de solo 4%.
Y el promedio, el normal, sería una corrección de 10% una vez al año. Entonces, manejar un poco expectativas. Debería ser un año con menos volatilidad que el año de la pandemia de 2020, pero con un poquito más de volatilidad que hemos tenido hasta la fecha este año. Entonces, absolutamente normal tener días difíciles, tener una corrección de 10%, normal. Más importante es el gris, que es el retorno de todo el año. Y ahí vemos que en 80% del tiempo el mercado se recupera de su corrección y termina con un retorno positivo, incluyendo 2020, que tuve una corrección de 34 y un retorno de 16. Entonces, para mí, el más importante es no querer controlar el día a día del mercado, pero controlar mi comportamiento, ¿no? Porque es así que nos podemos dañar. Es si salimos del mercado en el día difícil, después intentamos regresar, porque ahí vamos a vender a la baja y comprarla de arriba. Es exactamente lo opuesto de lo que sugerimos. Entonces, Sí. mejor se mantener invertido, creyendo en las tesis de largo plazo, que para nosotros es recuperación económica, recuperación de utilidad, equilibrio entre el estilo de valor y growth, y equilibrio regional también, entre Estados Unidos, un mercado grande, estructural clave, con otros mercados también. Mencionamos la recuperación, llegando a Europa, después a Japón. Son mercados que vemos como muy interesantes también. Y en la página justo anterior mostramos a la derecha que son mercados también con valuaciones más interesantes que Estados Unidos. Entonces, con el potencial de un retorno más interesante con este catalizador de recuperación. Entonces, Europa y Japón. Me parece importantísimo, o nos parece en Beca importantísimo ese mensaje que tú estás dando, porque nos ayuda a subrayar algo que nosotros hablamos permanentemente con los clientes, eso de ver la inversión a largo plazo, de no estar atrás, de evitar un poco esa tentación de pensar que uno le puede ganar al mercado, que además que en tiempos donde hay tanta información y se piensa que se puede actuar con tanta inmediatez, termina siendo muy contraproducente, definitivamente. Y este muy contraproducente, sí. Este gráfico de ustedes, que también es un gráfico que acompañamos hace mucho tiempo, el de los puntos rojos, es clave en eso, ¿verdad? Exacto. Y una prueba en la próxima página de lo que mencionabas, de ser contraproductivo, esta actitud de market timing. No es solo malo de hacer, pero daña los retornos individuales. Y hemos hecho este estudio aquí arriba de alguien 100% invertido en los últimos 20 años, es la primera columna en US. Días malos, días buenos, 100% invertido, un retorno anualizado de 11%. Alguien que sale y regresa puede perder días difíciles, pero va a perder también buenos días. Y si pierdes los 10 mejores días del mercado, ahí tu retorno individual es casi la mitad. Es menos de 7% anualizado. Si haces más y más, pero de los 20 mejores, ahí el retorno es 4%. Y ahí vamos. Entonces, es absolutamente importante controlar el comportamiento, sabiendo que no vamos a controlar el mercado. Clarísimo, también esta es un slide que es clave para nosotros y que nos pone a prueba también a nosotros en un rol que no siempre es el de asesor financiero, sino a veces medio de psicólogo o de Sí. asesor de comportamiento. Gabriela, yo no quiero robarte más tiempo a ti, tampoco extender mucho más. Si te parece, te doy la oportunidad de cerrar con algún mensaje final. Creo que un poco hemos cubierto ya todo lo que estaba previsto en tu presentación, pero un poco dejarte también darle un cierre a tu presentación. Sí, bueno, darles otra vez muchas gracias por la atención. Creo que la conclusión es que esperamos un año muy bueno, esperamos a todos un año mejor,
y esperamos un año mejor para la economía también. Para los mercados siempre se adelantan, entonces el reto es más encontrar estrategias que nos pueden ayudar abajo de la superficie, especialmente renta fija, que es un ambiente más difícil, pero también en los mercados de acciones, que debe ser un buen ambiente, pero con valuaciones ya un poquito más altas, entonces es importante pensar un poquito con más cuidado el estilo, el sector, la geografía y la estrategia para así agregar valor, no solo este año de recuperación, pero mediano largo plazo también. Impecable, ese es el desafío para los inversores, es el desafío para nosotros como asesores y ese es el desafío para ustedes también como gestores de encontrar esos sectores. Yo te agradezco mucho nuevamente, Gabriela, en mi nombre, en el nombre de todo el equipo de Beca y por supuesto también en nombre de todos quienes nos están escuchando. Recordarles que quienes deseen acceder a las charlas con 2 recomendaciones de JP Morgan, las vamos a estar ofreciendo a demanda, que pueden contactarse con nosotros, así que bueno, eso también estará disponible. Gabriela, te mando un abrazo muy grande, que andes muy bien y ojalá que la normalidad también incluya poder encontrarte personalmente en algún momento por aquí, por América Latina. Ojalá, muchas gracias.